los voy a enseñar, pongan a... En 1956, la cantante Gloria Ríos grabó la canción El Relojito, un cover que es reconocido como la primera canción o grabación del rock and roll en México. Aunque, en gran parte, el mérito por esta grabación y por la llegada del rock and roll a territorio mexicano se debe en gran parte al trabajo del compositor y director Juan García Esquivel y sus innovaciones dentro de la música lounge y el Space Age Pop, conservando la tradición instrumental y musical del rock and roll original, que aún conserva un tratamiento del rhythm and blues tradicional. Este sonido era conservado de la canción original Rock Around the Clock, de Bill Haley. No es extraño que las versiones hispanoparlantes de los géneros musicales que se originaron en países de habla inglesa nacieran como una imitación, como una asimilación cultural, aunque esto es solo una parte de la historia. Cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. Los orígenes del rock mexicano se pueden entender en una dicotomía entre la ficción y la realidad. Los inicios del rock en nuestro país llegaron de la mano de la influencia y difusión del rock estadounidense, y esto sucedió en un contexto particular. Entre 1940 y 1970, México vivió un periodo conocido como el Milagro Mexicano, consecuencia de un modelo económico conocido como el desarrollo estabilizador, que junto a una estabilidad política y la industrialización del país, propiciaron que creciera una clase media y una clase alta con mayor acceso a la educación y al entretenimiento, lo que a su vez generó que hubiese también un desarrollo y crecimiento en la industria del entretenimiento mexicano. Precisamente, este periodo coexiste con la llamada época de oro del cine mexicano, el momento más fuerte y afortunado para la industria cinematográfica del país. Pues no solo estamos hablando de una época que para su contexto y tiempo gozó de un gran número de producciones, a su vez que de una calidad y gran aceptación por parte del público, que hoy día se ve solo como una vieja gloria, un periodo que incluso pudo imponerse ante las industrias fílmicas de Estados Unidos y Europa, debido a que tales regiones estaban más ocupadas librando la Segunda Guerra Mundial y posteriormente viviendo sus consecuencias. Es aquí donde nació la figura de la estrella mexicana, actores que también eran cantantes, pues todos los grandes íconos de la canción popular y tradicional mexicana tenían este doble oficio. Y no solo eso, sino que crearon un canon de lo que representaba la belleza mexicana, tanto física como en sus ideales. Aquí es donde nace la ficción, aunque varias de estas películas son una gran apuesta de calidad y manejo del lenguaje cinematográfico de su tiempo, es innegable que se exaltaban a figuras idealizadas de la sociedad mexicana, romantizando la pobreza, exaltando al macho mexicano y alabando a los símbolos nacionalistas, reforzando estereotipos que la sociedad mexicana de entonces se creía como verdades. No es necesario salir de los ejemplos de aquellos años para evidenciar la dicotomía antes mencionada. Por ejemplo, lado a lado, películas como Tizoc y Macario, Ahora soy rico y El ángel exterminador, o Nosotros los pobres y los olvidados. No es que una sea mejor que la otra, simplemente una expone esa ficción idealizada de la que estábamos hablando, mientras que la otra muestra a sus personajes como lo que son, humanos, con virtudes y carencias, sueños y deseos, pero al final de cuentas, humanos. Y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el rock and roll? Pues en aquel entonces los medios y sus tendencias cambiaban a un ritmo más lento comparado a cómo sucede hoy en día, y al no haber pasado tanto tiempo entre la llegada del rock estadounidense a nuestro país y la época del cine de oro, parece lógico el hecho de que los medios asimilaron que la difusión y producción del rock and roll en nuestro país debía suceder de la misma forma y con la misma metodología que usaron para la canción ranchera. El imaginario sobre el rock llegó a México de la mano de filmes anglosajones como lo son Rebelde sin causa o Semilla de maldad, lo que generó la llegada de filmes mexicanos como lo son Juventud desenfrenada y La locura del rock and roll. Así nacería la figura y mitología del primer rock and rollero mexicano, una versión descafeinada y adaptada a los valores que defendieron los medios de entretenimiento. Y solo los proyectos que se mantuvieron en ese margen fueron los que gozaron de mayor difusión, fomentando una vez más una ficción romantizada, que aún a día de hoy existe en el imaginario sobre el rock and rollero romántico de los 50s, incluyendo en estas producciones a músicos brillantes, pero que poco o nada tenían que ver con la música rock.
Ejemplo de ello es la película de 1957, Los chiflados del rock and roll, protagonizada por Agustín Lara, Pedro Vargas, Luis Aguilar y Rosita Arenas. El rock and roll y su ficción narrativa en México nacieron como un negocio, y justo bajo esa premisa se grabó Relojito. La historiadora Julia Palacios, especialista en el tema de la música, ha mencionado que el nacimiento formal del rock and roll en México no debería apuntarse a Relojito 1956. Desde su punto de vista, cito, la formalidad implica la aparición de grupos juveniles locales, con un rock and roll interpretado por y para jóvenes. Las primeras grabaciones de grupos rock and rolleros mexicanos se realizaron en 1959, pero fue hasta 1960 cuando salieron con toda fuerza al mercado y a la difusión radiofónica. En este sentido, 1960 fue el año de la popularización masiva y el inicio oficial del rock and roll en México. Este sector estaba conformado por agrupaciones tan fugaces y efímeras, por lo general a causa del poco interés de promover a la música antes que promover a las estrellas, a pesar de que varias de estas agrupaciones estaban firmadas por Orfeón y Perles. Aún así, algunas de estas bandas contaron con éxitos considerables, bandas como lo son los Boppers, quienes incluso llegaron a talonear a Paul Anka en el Auditorio Nacional, a quienes en el 2014 Warner Music ha distribuido un recopilatorio de sus mayores éxitos y demás grabaciones existentes de aquellos años, destacando su canción Colina Azul y ¿Por qué te amo tanto? Colina Azul, regresa a mí. Los Sinners, quienes se popularizaron con su cover de la canción Surfin' Bird de The Trashmen y sus canciones La novia de mi mejor amigo y Twamp. Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla. Y que incluso llegaron a participar como la banda de rock que actúa de fondo en la película Simón en el desierto de Luis Buñuel. Los Blue Caps, una banda que a pesar de haber tenido una existencia efímera, tuvo un éxito considerable dentro de la radio y escenarios mexicanos. Además de que a partir de su disolución, sus integrantes formaron parte de otras bandas, como lo son los Playboys, los Salvajes, los Blue Kings, los Teddy Bears, que posteriormente darían paso a la agrupación Los OVNIs. Los Gliders, quienes son más conocidos por una curiosa canción que combina las leyendas tradicionales de la iconografía del horror mexicano, junto al humor característico del cine de aquellos años. Y bandas un tanto menos conocidas hoy día, y con una existencia efímera, como lo son los Reapers, los Nobels o los Juniors. Y es este movimiento el que posteriormente daría origen a agrupaciones provenientes de otros lugares de México, fuera del entonces llamado Distrito Federal. Por supuesto, lugares con realidades distintas, por lo que es natural entender que el sonido de estas bandas, por ejemplo, del norte de México, tuvieran un sonido cuando menos un poco diferente. Ejemplo de ello puede ser Lalo Guerrero y sus Cinco Lobos. Cuando me besa mi baby, me siento desmayar. En palabras de Arturo Lara Lozano, la gente nacida en la frontera norte transcurre su vida en una ambigüedad bastante peculiar. Por un lado, siempre tratando de emular al estilo de vida de la gente del otro lado del río Bravo, al mismo tiempo tratando de no perder su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, esto trae como resultado la fusión de dos culturas con características especiales en cuanto al lenguaje, modismos, vestido, etcétera, etcétera. Todo esto fue bien reflejado, por ejemplo, en algunos de los personajes interpretados por el gran cómico Tintán. Por cierto,
nacido en el norte. Así es como, influenciados tanto por los grupos capitalinos como por la televisión y música de los Estados Unidos, nacerían bandas como lo son los Moonlight, los Jet, los Abson, desde Agua Prieta, Sonora, una de las bandas más prolíficas y consolidadas de aquellos años, pues llegaron a grabar 12 álbumes de estudio durante su primera etapa rock and rollera. Los Matemáticos, No te acerques a la niña, boo. A mí me tocó ser el que se quemó. No te acerques a la niña, boo. los 7 Days, Siempre que te beso, sospecho que ya no me quieres. Vince Ponce y los Supremos, Tu boca besará y te contará de mi amor sincero. El mundo escuchará los Johnny Jets, los Jackie, Este era el panorama del rock and roll nacional en su primera etapa, nombrado en ocasiones como la época dorada del rock and roll mexicano, apelando por supuesto a ese nombre publicitario que rememora viejas glorias y que en cierto sentido le queda muy bien, pues la manera en que la prensa y medios de difusión se apropiaron de las bandas de rock más exitosas tiene una relación con los métodos con los que se estableció la narrativa rectora sobre la que se cimentaba el cine de oro. La canción Aviéntense Todos de Los Locos del Ritmo recita: voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no baile rock and roll, y aunque digan los pesados, música infernal, cuando es un dulce canto que me hace soñar. Esto por supuesto era parte de la ficción antes mencionada, pues aunque sí habían padres del sector más conservador que criticaban las letras y música del rock and roll que sonaba en los medios mexicanos, el simple hecho de que existiera su difusión y su producción en tales medios supone la inexistencia de una prohibición hacia ese específico tipo y narrativa del rock, pues estamos hablando de algunos de los años con mayor censura y represión por parte de los medios y el gobierno. Es por ello que, siguiendo la fórmula del cine de oro mexicano, desprendidos de algunas de las primeras agrupaciones populares del rock and roll mexicano, los Locos del Ritmo, Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton ni son. los Teen Tops, Mi amor entero es de mi novia Popotillos. los Spitfire, la primera agrupación de rock mexicano liderada por una chica, No seas tan cruel, venme llorar, déjame huir de este loco amor. los Black Jeans, quien posteriormente se llamarían los Camisas Negras, Que noche pasé, que noche pasé, que noche pasé. los Rebeldes del Rock, Nuestros manzanos, verdad te olvidaré. los Hermanos Carrión, Con rosas rojas yo demostraré mi amor. los Crazy Boys, Te adoro yo. los Rocking Devils, los Hooligans, Agujetas de color de rosa, un sombrero
posteriormente los Hitters, Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. los Belmonts, en adelante, a partir de estos grupos, se desprenderían carreras solistas, que a la vez funcionaban como una dualidad con carreras actorales. Estamos hablando de casos como los de Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, Maite Gaos, Angélica María o Julissa. Esta primera escena del rock and roll nacional comercialmente exitosa es especial. Su lugar como un producto de alto consumo ha generado con el pasar de los años este sentimiento de añoranza nostálgica. Además de que en términos musicales, de producción e interpretación, nada tienen que envidiarle a las producciones contemporáneas de habla inglesa. Además de que el hecho de cantar rock and roll en español fue un factor determinante para que el público mexicano pudiera sentirse identificado con música con un origen culturalmente ajeno al de sus nuevos escuchas. Asimilación gradual que fue desde el simplemente versionar canciones del inglés al español, a veces incluso cambiando las letras en una forma tan drástica que prácticamente diera origen a una canción completamente nueva. Se ha llegado a descalificar el hecho de que las primeras canciones de rock mexicano sean puramente covers, e incluso se han criticado las traducciones de las mismas. Esto no creo que sea algo malo, pues el hacer covers de canciones populares era una práctica bastante común en aquellos años, también en la música angloparlante. En parte, era un ejercicio de la musicalidad de la banda, así como una estrategia de marketing. Incluso los Beatles lo hicieron, con canciones como Enna, It Won't Be Long o Roll Over Beethoven. A mi opinión personal, el hecho de que los músicos mexicanos pudieran replicar a las canciones de habla inglesa con un alto grado de precisión y que a partir de ello pudieran crear su propia música valiéndose del mismo lenguaje musical, establece que en cuestión a técnica y ejecución, los músicos mexicanos en este momento estaban a la altura de sus contemporáneos extranjeros. Movimiento que, aunque fuese en parte una ficción publicitaria y que su producción estuviera determinada y regulada por los medios conservadores, no deja de ser relevante, pues expone una verdad. En algún momento, al igual que en otros países, el rock fue la música de mayor consumo en México, gestando un ya mencionado aire de añoranza por las viejas glorias de la música mediática mexicana, pues es la música con la que creció más de una generación. De aquí podemos mencionar el recopilatorio RCA 100 años de música de Angélica María, en donde encontramos un sonido más familiar a la balada romántica que reinaría en Latinoamérica, parecido al sonido del pop de cámara estadounidense, e incluso familiar a la música pop de, por ejemplo, los franceses Serge Gainsbourg o Christophe. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. O el estadounidense Scott Walker. I watch the firelights, make pictures of a life that used to be. Lo que se convirtió en aquellos años en el nuevo estándar de la balada pop. No es que ella, Angélica María, fuera la única, más bien su música era la muestra del sonido al que migraron y en el que se consolidaron las primeras estrellas del rock and roll mexicano. Música pop con un gran valor instrumental y orquestal, pero que dejaba de lado al sonido rock and roll. Muestra de que la participación de todos estos exponentes en esta primera escena mediática era una consecuencia de ser el sonido de moda, lo cual no tiene nada de malo ni se pelea con la calidad de la música de cualquiera de estos dos estilos. Solo expone la verdad de que esta primera escena mediática respondía a la oferta y demanda que generaba el éxito comercial del rock and roll norteamericano y la posterior invasión inglesa. No toda la música tiene que tener un mensaje político o social, o tiene que ser introspectiva y profunda. La música que es hecha con el propósito de vender expone la gran calidad de la misma en el momento en el que lo logra. Pero es innegable que el arte siempre va a responder a su contexto.
la música, aunque no tenga un discurso social, no deja de volverse un testigo de su momento histórico. En el caso de la superficialidad mediática que engloba a la llamada época de oro del rock and roll mexicano, puede funcionar como un ejemplo de que esa no era la realidad de la sociedad mexicana, y de que era música regulada por los medios que la difundieron. Citando a Laura Martínez en su libro Música y Cultura Alternativa, las abundantes películas musicales del género abordaron el tema desde una perspectiva moralista, representando de manera estereotipada a los chicos buenos contra los chicos malos o rebeldes, penalizando siempre a estos últimos. Los protagonistas de este periodo eran jóvenes rubios, bien peinados y bien vestidos, que además aseguraban no tener intenciones revolucionarias, sino más bien hedonistas. Yo no soy un rebelde, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es que me dejen vacilar, sin ton ni son. Por supuesto, quiero hacer la aclaración de que no por esa naturaleza comercial quiere decir que todas las bandas fuesen así, o que todas vivieran dentro de esta narrativa de la industria musical. Pero como muestra de la realidad que entonces se vivía y que estaba por vivirse en el rock mexicano, volveremos a mencionar a la banda Los Blue Caps, una efímera agrupación que buscaba integrarse en el sonido rock and roll por gusto propio, quedando en un estatus de respeto y culto dentro de los fans de esta música, agregando un trágico recuerdo y evidencia de que esa colorida puesta en escena de la fantasía de las películas y esa rebeldía descafeinada no era más que eso, fantasía. Pues su vocalista, René Ferrer, murió a los 22 años por traumatismo encefálico, tras haber recibido una golpiza a manos de la policía, tan solo por haber orinado en la calle. Realmente no quiero que se interprete como que estoy descalificando a las estrellas de radio del rock and roll, pero simplemente el verdadero panorama para la música rock en México era otro. Tan solo unos años después, el gobierno de la Ciudad de México incluso prohibió una presentación en vivo de los Beatles, porque supuestamente el rock and roll alteraba a los jóvenes. El desarrollo estabilizador y sus consecuencias económicas propiciaron un crecimiento económico, ciertamente, pero solo en ciertos sectores urbanos de la población. Justamente fue en los jóvenes que no se sentían identificados con el rock and roll mexicano o con sus películas, donde nacería una nueva escena, aquel que a similitud con la dicotomía del cine de oro, mostraría al joven rockero como lo que era, sin idealizar, pero ciertamente manifestando las corrientes de pensamiento que se estaban gestando en la sociedad mexicana de clase media baja y clase baja, de las periferias de las ciudades, o simplemente jóvenes que no estaban de acuerdo con los valores que dictaba la sociedad conservadora, pero que tampoco se sentían totalmente cómoda con la adoración a los grupos ingleses. En ese momento nació la agrupación Los Tepetatles, una banda que eran los Beatles mexicanos, más como una parodia o una mofa suave sobre la música inglesa y los propios sonidos del rock and roll mexicano, cantando letras irreverentes, chuscas pero inteligentes, escritas por el propio Carlos Monsiváis. Este naciente movimiento, considerado por algunos como el resultado de la influencia del movimiento hippie y de los beatniks en México, pero que incluso tuvieron su propio nombre, los Chavos Onda. Tuvieron hasta su propia literatura y manifiestos, y por supuesto tuvieron su propia música, el rock chicano y el rock contracultural. Rock que no exponía los exacerbados valores nacionalistas de las que hoy día llamamos épocas de oro. Para empezar, varios de ellos ni siquiera cantaban en español, y mostraban una cara más cruda, áspera y desprolija respecto al rock que había sonado hasta entonces, que no respetaban los valores tradicionales, por lo tanto tampoco las temáticas permitidas por los márgenes de los medios. Es curioso, porque uno pensaría que esta música sería el soundtrack predilecto de los movimientos y manifestaciones estudiantiles que estaban por suceder. Movimientos por parte de jóvenes que empezaban a cuestionar la hegemonía política, a su vez que buscaban mayor participación en la política y en la sociedad. Pero curiosamente, el rock contracultural tampoco era necesariamente el favorito de todos los jóvenes revolucionarios. Muchos de ellos coreaban la trova latinoamericana y recitaban poemas. Así de incomprendido nació el rock underground mexicano. Pero hablar de la escena del rock contracultural, del rock chicano y su punto álgido en Avándaro será un tema para otro día. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguir a Soundless en sus redes sociales y que si de verdad te gusta mucho el contenido que hago, puedes apoyarme en Patreon.
en donde tus donaciones, gracias al poder del amor, se convertirán en más videos como este y mejores. Esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.